que en este tiempo había un enviado con el ministerio que Jesucristo en su amor le había entregado. Yo no comprendía que el Salvador. Ciencia, arte, religión, música, literatura. Estás entrando a tu programa Desenfoque, Proyecciones del Pensamiento. Comenzamos. Hola, muy buenas noches y la paz del Señor sea con todos y cada una de las personas que nos contactan por la radio La Luz del Mundo. Estamos muy contentos de recibir en este día, ya empezando las festividades del mes patrio. Me presento, soy Josué Vázquez, conductor de este programa Desenfoque, y tengo la agradable compañía en este día del estudiante de Historia, Azarías Ruiz. ¿Cómo estás, Azarías? Bien, gracias a Dios, para el Señor sea con ustedes. Dios les pague al programa Desenfoque por esta muy grata invitación. A ti muy especial, José, por esta invitación. Okay. Y pues a hablar de lo que nos converge en esta noche, ¿verdad? Así es, pues estamos muy contentos iniciando este programa porque además vamos a hablar de un tema relevante de este mes, del mes patrio. Vamos a versar un poquito sobre la insurgencia aquí en México y vamos a ver una figura de un personaje que representa la independencia, ¿no, Azarías? Así es, Miguel Hidalgo y Costilla. Se conoce muy bien a este personaje desde la primaria, secundaria. Sí, desde un ideal. Desde que me acuerdo, fíjate. Un rostro muy presente en muchísimos lugares, pero muy, digamos, muy importante en este suceso. Y también un personaje muy enigmático, ¿no? Porque alrededor de la figura, la figura de Hidalgo se ha generado gran controversia por algunos aspectos ahí medio turbios del personaje que no los vamos a ver a nosotros ahorita a complejidad, digamos, pero sí vamos a tratar de pasar por ahí unas 2-3 situaciones acerca de, más que del personaje Hidalgo, de todo este contexto, ¿verdad?, que se vivía en aquella época cuando fue el movimiento de independencia. Sí, cosas que vamos a ver de Miguel Hidalgo era criollo, una persona con un carácter religioso muy fuerte, pero que también pues tenía un gran impacto entre, digamos, la sociedad, socialmente. Miguel Hidalgo, sus ideales, su muy ilustrado, ¿no? Exacto. Una persona muy... Era una persona muy estudiada y muy presente, muy característico en este movimiento, que pues lo denominamos movimiento insurgente. Sí. Aparte que esta figura de Miguel Hidalgo, hablamos nosotros claramente que se conoce como el padre de la patria, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, aparte de todo esto que vamos, del contexto, vamos a traer algo muy interesante que era en realidad el padre de la patria, o es en realidad el padre de la patria, Miguel Hidalgo. Yo creo que es una pregunta muy tácita para nuestro auditorio, que si quieren venir a Desenfoque, ¿verdad?, con sus comentarios en la página de Facebook,
con sus comentarios aquí en la misma página de Desenfoque y de Radio La Luz del Mundo para que participen con nosotros. Claro que sí. Estaremos esperando. Bueno, vamos a ir a un primer corte. Enseguida volvemos a su programa Desenfoque. Alegría entonar a Cristo. Estás en tu programa Desenfoque. Continuamos. Esto es Desenfoque. Ya estamos de regreso. Hola, ¿qué tal? Volvemos a su programa Desenfoque. Repetimos el tema de esta noche, la insurgencia en México, pero vamos a ver el contexto de una figura llamada el padre de la patria, Miguel Hidalgo, que repetimos, conocido personaje, y que a través de él vamos a ir descubriendo, Azarías, en esta noche, cómo se fue gestando el movimiento de insurgencia, ¿no? Cómo se fue enarbolando, cómo fue creciendo y al final cómo estalló. Pero primero pues les hacemos la invitación a que se comuniquen con nosotros a cabina, aquí al número 3770-2025. Aquí le atenderemos algún saludo por la página de Facebook de Radio La Luz del Mundo. Nos puede ver vía YouTube, también por el link de Radio La Luz del Mundo. Y pues bien, cualquier cosa, cualquier pregunta, comentario, queja, sugerencia, todo es aceptado aquí en Desenfoque porque este es su programa. Y pues comenzamos de lleno con el tema, Azarías. Mira, José, hay un aspecto importante antes de llegar al 16 de septiembre de 1810, a ese famoso grito de Dolores. Hay un aspecto importante que tenemos que señalar muy bien en esta noche. 2 años antes, 1810, ¿qué sucedía en España? La invasión napoleónica. Todos conocemos a José Bonaparte, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte manda a su hermano José Bonaparte a España a que invadiera España. ¿Qué sucedió en este aspecto? ¿Qué pasó con esta invasión? En ese momento estaba el rey Borbón español llamado Carlos IV y su hijo Fernando VII.
¿Qué pasó con Carlos IV y Fernando VII? Abdicaron el trono de España. Que incluso ya había una digamos, debilitación de la corona española, ¿no? Esta guerra sostenida con Francia le empezó a dar al traste en la economía, y los que pagaron los platos rotos pues eran los indios, como en aquel momento se les denominaba, porque era el atributo más bien era el nombre de los que vivían en América, eran indios, no se conocía como con otro concepto. Entonces había que sacar dinero, había que pagar a los franceses, había que pagar las deudas que se tenían, y América era la gran saqueada. El gran botín. Sí, claro. Sí, pero entonces hablamos pues de un contexto, Azarías, de una época muy curiosa. Digo curiosa porque salimos, hablando históricamente pues en una línea cronológica, salimos de un tiempo en donde se llama la Edad Media, un tiempo en donde hay una racia cosmovisión religiosa, que el teocentrismo abarca todo. Llegamos a un renacimiento y después llega un momento muy preciso de la humanidad, la Ilustración. ¿Qué podemos hablar de esto? La Ilustración, bueno, la Ilustración es algo muy importante en el aspecto de la independencia de México. ¿Por qué? Porque se empezaba a hablar del ser humano como una persona individual, de libre pensamiento, derechos humanos. Exacto, que se buscaba que la persona se integrara a su sociedad, se integrara incluso a las decisiones del gobierno. Sí, claro. En este aspecto que hablamos de la independencia, era muy importante el criollo. El criollo en ese aspecto, ¿qué es el criollo? En el tiempo de la colonia española, el criollo eran, pues digamos, personas nacidas aquí en América, de hijos de españoles, pero que nacieron europeos. en este territorio, exacto, claro. De sangre europea. ¿Y qué hacía el criollo? El criollo se apropiaba de este territorio, el criollo amaba este territorio, sí. El criollo quería participar en este territorio. Incluso lo que platicábamos hace un momento, Azarías, afuera de micrófono, este sentido del amor a la patria, ¿no? Porque tenemos en un sentido estricto en la historia de México dos polos, digamos, uno que son los conquistadores, que no sé, es el término común que se utiliza para los españoles, el conquistador, y del otro lado tenemos al indígena, al nativo. Entre estos dos polos, cuando se hace la conquista, empiezan a nacer estas personas a las que se les llamaban criollos, de familias que se hacían sentir de abolengo, que en un principio eran en este sentido familias que se sentían privilegiadas por ser españoles, ¿no? Sí. Los criollos buscaban siempre estar inmersos en la política, en la religión. Sin embargo, había una especie de rezago contra ellos. Incluso podríamos mencionar discriminación. Claro. Porque al no ser nacidos en la península pues es en España, al no ser nacidos en Europa, los criollos eran rezagados, no podían obtener cargos políticos muy altos dentro de la Nueva España. Incluso en la religión no podían tener el cargo de obispos. Que lo vamos a ver más adelante con la figura de Hidalgo como criollo, ¿no? Hidalgo tenía un curato, era cura Hidalgo, a lo mucho que podía acceder era un curato. Incluso hablando económicamente, en la institución religiosa que era la Iglesia Católica, los curatos pues no generaban mucha economía. No, por eso se los daban a los criollos. Exacto, a los criollos los empezaban a rezagar un poco. Fíjate, es curioso. Hace tiempo yo escuchaba una frase, y ya te la he dicho más de una vez, que los indios, hablando en el concepto de la época, los indios hacen la conquista y los españoles hacen la independencia, ¿no? Lo vamos a desmenuzar un poquito más en el tercer bloque, pero hablemos un poquito, Azarías, sobre, aparte de este sentido de la Ilustración, porque por ahí hay un debate si había ilustrados en México o no. Porque en esa época se sabe que el ilustrado era europeo. Hablamos de Descartes, de Montesquieu, pero eran europeos, franceses, personas que sabían de la Ilustración, pero a la francesa, que de ahí surge pues la revolución que vino a traer una esperanza a todas las demás colonias que estaban subyugadas por el imperio en algún sentido, ¿no? Hablando del inglés o del español. Y entonces este asunto de la Ilustración es muy importante, porque los criollos de alguna manera maman ese conocimiento ilustrado,
Y ese es el debate, ¿no? Si existe o no un conocimiento ilustrado en México. Conocimiento ilustrado, claro que no había. No había en toda la población porque la mayoría, si es que no el 90%, eran analfabetas. Pero los criollos eran hombres letrados, conocían los textos europeos, sabían de diversos conocimientos filosóficos y de la ciencia, que estos conocimientos los llevaron a querer sumergirse aún más en las cuestiones políticas de la Nueva España. Tal es el caso, así por mencionarlo así rápidamente, con este problema de la invasión napoleónica en España. Al sucederse esta invasión en España, ¿qué pasaba aquí en la Nueva España, en América? ¿Qué sucedía? Se tomaba en cuenta que ya no había rey legítimo Borbón en España, entonces... Sí, era una noticia muy fuerte que corría, exacto, ¿verdad? Era una noticia muy fuerte porque ¿qué pasó? Al tomar Francia, España, obviamente Francia iba a venir a las colonias. Claro que sí, le tenían miedo a Napoleón, yo le hubiera tenido miedo a Napoleón. Sí, él también era un hombre muy poderoso. Sí. Entonces, esa era la preocupación social, ¿no? Porque incluso dicen que en las... Bueno, cuentan los historiadores que en las mismas iglesias, que eran donde un lugar de reunión de muchas personas, se pegaban panfletos de que Napoleón venía, ¿no? Hablando de sus fuerzas y de su armada. Era un temor general y había que controlar a la Nueva España. El rey había abdicado y había un desconcierto social, ¿no? ¿Y qué sucedía aquí? Los españoles naturales aceptaron el gobierno de José Bonaparte, el gobierno napoleónico. ¿Y qué pasó con los criollos? Con este amor al territorio, no lo aceptaron. ¿Y cómo tomaron a los españoles que sí lo aceptaron? Como reos de alta traición, dicen los historiadores. Como mencionándolo así, como Hidalgo decía, como gachupines. Los tomaron como traicioneros al territorio, a la corona española. Porque era lo que se gritaba justamente, ¿no? Mueran los gachupines, era el grito que se daba como una arenga a esos españoles que no sentían el territorio. Por eso los criollos querían quitar a los españoles del gobierno, los querían quitar del poder, porque habían aceptado a Napoleón en España, pero los criollos no. El ideal del criollo era conservar este territorio. Para Fernando VII, para Carlos IV, los reyes legítimos españoles de la corona, conservarlo para ellos, pero ¿cómo? Quitando a los españoles del gobierno de la Nueva España. Ya ahí había una clara idea de separación, pero no era una idea conjugada, ¿verdad, Sarías? Por ahí se sabe que eran otras las intenciones de los criollos que se levantaban en armas. No eran las intenciones de separarse de España, porque incluso cuando llega en este sentido la comitiva de Bonaparte, los criollos gritan ¡Viva Felipe VII! Pero en un sentido no de alabar el reinado de la figura de Felipe, sino de decir nosotros seguimos en pie de lucha. Pero no era la lucha que nosotros ahora conocemos, era una lucha que estaba conceptuada en otra ganancia, en otro objetivo, ¿no? Y aquí lanzamos una pregunta, y Miguel Hidalgo fue el líder del movimiento insurgente, del movimiento de revolución en la Nueva España, el movimiento armado, hablamos de esta forma, pero en realidad Hidalgo quería la independencia de España, hablando de este territorio. Hidalgo, como criollo, no la quería. Ok, ahorita damos a los argumentos válidos para esa afirmación tan punzante, porque es una afirmación muy punzante, ¿no? Hidalgo no quería la independencia, es algo que vamos a dejar después del corte, porque vamos a ir a un pequeño corte musical. Sí, nos acompaña Bezalel Jackson para darnos un toque musical. Vamos a ver si podemos escuchar, si no, en el próximo corte. Pero vamos al corte musical y ya volvemos. Ciencia, Arte, religión, música, literatura. Estás en tu programa Desenfoque. Continuamos.
Esto es Desenfoque. Ya estamos de regreso. Seguimos en su programa Desenfoque. Ya estamos a medio programa, muy entraditos, ya calientitos con el movimiento insurgente. Ya estamos viendo las juntas. Pero lanzamos una pregunta antes del corte. Estamos tratando el tema de la insurgencia en México en la figura de Miguel Hidalgo, del padre de la patria. El padre de la patria. Vamos a ir desglosando, porque esa fue la cuestión al final del corte, ¿no? ¿Era en realidad el padre de la patria? ¿Cuáles eran los objetivos, primero, Azarías, del movimiento? El objetivo de Miguel Hidalgo era Miguel Hidalgo, Josefo Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama, personajes muy conocidos en el ámbito popular. Sí. El objetivo era querían quitar a los gobernadores españoles porque ellos habían aceptado el gobierno napoleónico francés. Que a fin de cuentas fue el pretexto, ¿no? No sabemos, queda al aire esa pregunta. Y que querían, al quitarlos, conservar este territorio para Fernando VII. Claro. Querían independencia de España. Queda al aire esa pregunta, ¿no? Sí, pues sería de que se checara, porque incluso lo comentábamos, ellos gritaban, los criollos gritaban viva Fernando VII, no es un grito de arenga que requiera una concepción de independencia, no es viva México, como lo gritó en algún momento el cura Hidalgo, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Era un grito diferente, una arenga muy, muy diferente a lo que ahorita se conoce como el movimiento de independencia. Digamos que se fueron dando los factores, pero en realidad los objetivos, como tú ya los mencionas, Azarías, era quitar a los españoles, que ellos decían que eran unas lacras de la sociedad mexicana. Venían, se llevaban todo este botín muy rico de oro y de las minas de aquí de México, y lo repartían a los extranjeros. Todo lo que estaba produciendo México era para los extranjeros, ¿no? Y aquí había una tremenda desigualdad social. Sí, por un lado las castas, ¿no?, que estaban tan jodidas, y hablando en un sentido muy, muy coloquial, había pobreza, y una pobreza muy, muy punzante, ¿no? Las clases bajas, los indios que ellos llamaban, estaban completamente en una pobreza, y los criollos eran los únicos que tenían acceso a los elementos ilustrados, ¿no? Y bueno, y todo esto germina en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, con el famoso grito de Dolores, el movimiento de la revolución. Yo así le menciono, porque no fue independencia. El movimiento de la revolución de la Nueva España empezó en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Pero, ¿tú sabías que no era ese día, en realidad en sí, el día planeado, señalado por Hidalgo para empezar el movimiento? Oh, pues cuéntame más. No, el movimiento iba a empezar el 1 de octubre de 1810. El 1 de octubre. ¿Y adivinan dónde? ¿Dónde crees que iba a empezar? Híjole. ¿Iba a empezar en Dolores Hidalgo, Guanajuato? No, pues seguramente no. Pero tú cuéntanos, tú eres el chido. En Guanajuato sí iba a empezar. Pero adivina dónde crees. En Silao, Guanajuato, iba a empezar el movimiento. Sí, es curioso esto que mencionas, Azarías. Ya te iba a nombrar con el mote de barrio, ¿no? Es que, haciendo un pequeño paréntesis, Azarías y yo nos conocemos desde que la Canaán tenía tierra. Entonces, coloquialmente le decimos zurdo. Pero volviendo al tema de nuevo, Azarías, con este flash informativo de nuestra relación de amistad, este sentido de que se adelanta el grito de independencia, que en realidad no sé si mencionarlo así, con todo esto que estamos analizando, llega prematuramente y con una organización bastante, digamos, deficiente todavía, porque no se había gestado todavía una planeación más concreta. Y como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Esa prematurez de la concepción del niño de la independencia del Nuevo México causa que haya cierto cambio ideológico, ¿no? En lo que se iba a hacer como movimiento de revolución, como tú lo mencionas. Dos aspectos importantes, así para mencionarlos de manera rápida. ¿Por qué en Silao, Guanajuato? Por la famosa feria de Silao.
¿qué pasaba en la Feria de Silao? Existía economía dinero, al por mayor, que es lo que se necesita en una guerra. En una guerra claro lo que que sí. necesitas primero es atraer personas que tengan suficiente economía para solventar los ejércitos que tú estás levantando. Porque fue en la madrugada del 16 de septiembre, porque la conspiración la descubrió la corona española. Sí. La descubrieron Y había que moverse. Había que moverse. Entonces, ¿qué pasó? En Querétaro estaba José Ortiz de Domínguez. En Dolores estaba Miguel Hidalgo. ¿Qué pasó con esto? Josefa Ortiz de Domínguez fue encerrada en la habitación de su casa por su esposo, el corregidor de Querétaro, quien fue el que anunció la conspiración de los insurgentes criollos para este movimiento militar. Josefa Ortiz de Domínguez alcanza a avisar al alcalde de Querétaro para que el alcalde de Querétaro fuera y avisara a Miguel Hidalgo y Costilla. Cuando la conspiración fue descubierta, en ese momento la Junta de Querétaro, la española, había mandado a apresar a Miguel Hidalgo, a Ignacio Allende y a Juan Aldama, pero alcanzó primero el alcalde de Querétaro a mandar el mensaje. Cuando el mensaje llegó hacia Miguel Hidalgo tuvo la idea de levantarse en armas en ese preciso momento, pero con un ejército improvisado. ¿Por quiénes? De ciudadanos. Los campesinos. Claro que sí. Miembros del curato que estaban allí en Dolores Hidalgo, los cuales ya tenían una ambición bárbara de tener más libertad, de tener más derechos, de tener más privilegios, hablando en este sentido de la ilustración en ese siglo. Y los criollos, ponlos con los nativos de este lugar, ponlos con las diferentes personas, las castas que existían en este lugar, juntas un equipo, digamos, mentalmente cargado de una energía de quererse adueñar del gobierno de la Nueva España. Claro, porque habíamos visto nosotros en todo el contexto que hemos platicado que había desigualdad y ellos querían a los españoles fuera. Sin embargo, pues yo hacía lo que estamos afirmando, digamos, o especulando en un sentido de que la historia nunca se termina de saber a una manera completa. Hay algo que en la historia no podemos decir, ¿verdad? No, la historia solamente da relatos y uno las construye. Pero con los hechos plasmados. Así es. Entonces, ya con estos hechos y todo este contexto que hemos plasmado, como tú lo afirmas, Azarías, podemos deducir que los objetivos eran otros. Y la independencia fue producto de todos estos, este abono que se dio al movimiento. Nada más por mencionar algo así rápido de Miguel Hidalgo en el Grito de Dolores, y así afirmar de lo que quería en realidad Hidalgo. Hidalgo dice, viva la América. Hidalgo dice, mueran los gachupines. Pero Hidalgo dice, viva Fernando VII. Sí, el grito de arenga. Este grito fue en señal de que Hidalgo quería seguir en dominio de la corona española y no independizarse del gobierno de Europa española. Por supuesto. Pues está sabrosito el tema, Azarías. Está bastante interesante porque son cosas que nosotros seguramente ya hemos escuchado, pero hay datos por ahí que a veces son datos que se pierden en las narraciones que nosotros escuchamos, y creo que sí es preciso apuntalar todos estos datos para conocer cómo fue nuestra independencia, que no fue un movimiento. Ahorita nosotros hablamos de años como si fueran manzanas, pero hablamos de años de guerra y es difícil. Es complicado concebir tantos años de guerra que se dieron a causa de tomar el poder central que necesitaba México. En ese momento había incluso una falta de identidad, que era lo que nosotros hablábamos hace un momento sobre el criollismo, que lo vamos a apuntalar un poquito más adelante. Pero vamos a ir a un corte. Sí, vamos a ir a un corte y ya el último para... después de entrar empezamos a apuntalar todo lo que llevamos sobre la insurgencia. Comuníquese con nosotros a Desenfoque, a la página o a la página de Radio La Luz del Mundo. Háganos preguntas, comentarios, sugerencias, otra vez quejas, porque yo creo que sí hay. Pero cualquier cosa es bienvenida aquí a su programa. Participe con nosotros, lo esperamos y volvemos en un momento más a Desenfoque. Estás en tu programa Desenfoque. Continuamos.
Esto fue Desenfoque, proyecciones del pensamiento. Esto es Desenfoque. Ya estamos de regreso. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Esto es Desenfoque. Ya estamos de regreso. Ya volvimos, estamos de regreso aquí a su programa Desenfoque. Estamos muy contentos de que nos acompañe en esta emisión en el cual estamos hablando de la insurgencia en México. Pues está sabroso el tema, ¿verdad, Sarías? Sí, estamos recontentos aquí, disfrutando un poco de la historia de México. Nos quedaríamos mucho tiempo platicando, pero... Sí, pero yo creo que los aburriríamos. Sí. Mejor así está bien, ¿no? Sí, mejor así 1 hora y nos la llevamos tranquilo. Pues estamos hablando un poquito sobre la figura ya de Miguel Hidalgo, ya platicamos acerca del contexto de la época, hablamos un poquito sobre lo que era el criollismo y también hablamos sobre la misma figura del cura Miguel Hidalgo, ¿no? Que todas estas limitaciones pues tenían inconformes a toda, no solamente a ese sector de la curaduría, creo. Curato, perdón. Ya ves que los conceptos no se me dan a mí. Los tenían muy, muy ofuscados y pues fue el aderezo para que se gestara este movimiento social, digamos, ¿no? A ver, te voy a una pregunta curiosa. A ver. ¿Por qué ahora celebramos el 15 de septiembre este famoso grito de Dolores, este movimiento de independencia? Pues sí, porque tú mencionaste que fue el 16. Exacto, fue el 16 en la madrugada, pero ¿por qué el 15 hacemos bailables, cantamos, tiramos cohetes? Y que incluso se hace como una tendencia de hacer un puentecito del 15 y 16 para que se disfrute un poquito la patria. Sí, unas vacaciones no nos queremos. Pero el 15 no pasó nada. No, en realidad el 15 no. El 15 yo te puedo decir que la conspiración fue descubierta. El 15 fue un día nefasto incluso. Exacto, ¿no? Para la conspiración. Para el movimiento. Claro que sí. No fue
hacer pompas y aventar juegos pirotécnicos al cielo, ¿no? Pero ¿por qué entonces usarías en un día tan nublado y tan triste, hablando muy simbólicamente, no que ese día llovió, que probablemente lo hizo, no sé, pero ¿por qué acomodar ese día 15 de septiembre como fiesta nacional? ¿Te recuerda algo el nombre de Porfirio Díaz? Ah, claro, 33 años de puro mandato duro, no se olvida tan fácil. La frase de tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Sí, claro que sí. ¿Qué tiene que ver Porfirio Díaz con todo esto, Porfirio Arias? Díaz en el centenario de la independencia, 1910, la algarabía, desfiles, fiesta. El 15 de septiembre cumplía años don Porfirio Díaz. Casual. Una fiesta nacional en honor a mi cumpleaños. ¿No crees que...? Sí, muy conveniente, muy conveniente. ¿Y qué hacer? Pues vamos a celebrar el Grito de Dolores, la independencia. Y quizá, fíjate, Arias, me viene la idea, no, es mera especulación. Imagina ese día, ¿no? Del centenario y pues aprovechar un poquito la fiesta nacional, porque pues obviamente Porfirio Díaz era un figurononón en la época, ¿no? Respetable. Obviamente, el general Porfirio Díaz, no se olvide. Y don Porfirio. No, el don es importante. Hablamos de que una figura tan eminente, nadie dijo pío porque se cambiara la fecha de una fecha importante de la historia de México que iba a quedar grabada hasta estos días, ¿no? Cambiar un día hace esa, digamos, apropiación de nuestra fiesta nacional, ¿no? Y quizá lo hizo como algo natural del carácter del mismo Porfirio, pero se quedó en el... Se conserva hasta nuestro 15 de septiembre. Incluso cuántos días no se habrá festejado el cumpleaños de don Porfirio junto con la independencia, ¿no? Que era justamente el propósito, a fin de cuentas. Y es interesante saberlo, que no fue el 15, fue el 16. Exactamente. Sí. Y tras este discurso de la patria mexicana, somos mexicanos. Sí, que a fin de cuentas fue un discurso que empezó a nacer, como ya lo habíamos comentado, en el criollismo, ¿no? Sí. Y yo creo que eso serían un poquito las conclusiones de este programa en suma, que el criollo sí gestó la independencia, sí ahora se conoce como, hablando de estos criollos que se hicieron famosos por ser los padres de la patria, ¿no? Y en realidad, y podemos lanzar otra pregunta así suspicaz, ¿en realidad somos mexicanos? Ahí está el detalle, que la identidad mexicana, como dice Cantinflas, ahí está el detalle, ¿no? La cultura popular mexicana se hace presente. ¿Qué decimos cuando decimos México, mexicanos? ¿A qué nos remonta? Los mexicas. Claro que sí. Conocidos como los aztecas. Y aún así hay este debate, y tú lo conocerás muy bien, Azarías, este debate en torno a la identidad del mexicano, lo que es lo mexicano, lo que es la patria. Y creo que sería interesante. Incluso mexicanizamos a Miguel Hidalgo. Claro que sí, las figuras ya de ellos ya son más de rasgos. Los ponemos en una bandera tricolor, verde, blanco y rojo y su rostro ahí. Claro que sí, porque son mexicanos, es la pura esencia. En realidad, ¿crees que Miguel Hidalgo estaría contento con eso? Ahora dejamos el asunto al aire. Vamos cerrando entonces. Y yo creo que aprovecho estos minutos que nos quedan para agradecerte primero a ti, Azarías, en acompañarnos aquí a Desenfoque. La verdad nos trajiste unas opiniones muy certeras y datos curiosos que abonan a este conocimiento tan excelso que es y tan titánico que es de la independencia, el tema de la independencia y todo este movimiento insurgente de aquella época. Pero también dejar la invitación abierta, porque por ahí tenemos 2-3 temitas que todavía están picosos, como lo que es la patria y lo que es lo mexicano, y creo que una construcción histórica nos haría mucha falta para conocer estos dos sentidos. Entonces agradezco tu estadía aquí y te reitero la invitación. Sí, te reitero la invitación para acompañarnos a Desenfoque. ¿Algo con lo que quieras concluir? Pues yo solamente quiero concluir dando agradecimientos. Josué Copeche. También es mote de barrio. Pero la independencia es algo muy confuso. Y yo creo que ahorita en estos términos de independencia
yo lo adjudico más a lo que es la economía, a lo que es el querer acaparar a las masas, problemas políticos presentes en el país. Que se resume en poder. Exacto, entonces lo único que se busca de esta fiesta es incorporar lo que es el ciudadano a su historia, a su mexicanidad, hablando en ese sentido. Y en el proceso divertirnos mucho también. Sí, claro. Y en esta diversión pues también queremos invitarlos a las fiestas patrias aquí en hermosa provincia, para que ustedes el día 15 de septiembre pues nos acompañen acá a la colonia de hermosa provincia, para que disfruten toda esta festividad y todo este folclore que nos entrega lo que son los eventos de la independencia. Tenemos por aquí los lugares de donde nos escuchan: Estados Unidos, México, Costa Rica, desde Australia. Un saludo a todos los radioescuchas, nuestros hermanos de El Salvador, de Colombia, de Chile, de Paraguay, de Canadá. Bueno, nos hicimos internacionales en un día y hablamos sobre la historia de México. Pues eso es todo en su programa Desenfoque. Agradecemos a Séfora, que estuvo en redes sociales, a Rogel en Quien Controles, aquí a estas chicas que nos acompañaron también en controles, a Shuri y a otra muchachita que anda por aquí, que olvido su nombre, pero para la otra le mando saludos con todo mi nombre. Pues entonces, a nombre de todo el equipo de Desenfoque, los esperamos la próxima semana. Muy buenas noches y Dios los bendiga. Esto fue Desenfoque, proyecciones del pensamiento. Agradecemos tu compañía y te invitamos a sintonizarnos la próxima semana en punto de las 8 de la noche por Radio La Luz del Mundo. ¡Hasta pronto!